Algunas cosas que hay que considerar antes de empezar a trabajar las máquinas. Recuerden que los servidores deben tener dos discos duros del mismo tamaño. Nosotros creamos el disco inicial de la máquina con 20 GB y había que agregar un segundo disco de 20 GB también. Y se instalaba ¿en qué disco? En el disco 0, el sistema operativo. Entonces, ambas máquinas que tenemos en un principio deben tener también dos discos del mismo tamaño. El cliente no importa cómo lo hagan ustedes. Ahí queda libre elección lo que es la cantidad de RAM y disco duro. Lo que sí deben considerar también para la instalación previa, antes de configurar ya definitivamente los servidores, es que la tarjeta de red la vamos a trabajar en modo NAT, ¿ya? Por lo tanto, en VirtualBox tienen que revisar que la tarjeta de red esté en modo NAT y en la pestaña avanzada que sea donde dice modo promiscuo, lo cambian a, ¿cierto?, permitir todo, en el caso que no lo tengan habilitado. ¿Ya? Entonces, modo NAT. Tarjetas de red en modo NAT. Una vez que nosotros tengamos ya listas las configuraciones y podamos haber bajado algún tipo de actualización en el servidor, ahí las vamos a cambiar a red interna. ¿Ya? Lo otro que tienen que preocuparse es que para que trabaje en modo NAT, la máquina anfitriona tiene que ya estar conectada a una red, tiene que estar navegando, ¿cierto? Si mi equipo anfitrión navega, mi máquina virtual también va a navegar. Pero si ya, en este caso, en esta implementación, voy a ir haciendo la configuración base en los dos servidores, dos discos duros, 1 GB de RAM cada uno, tarjeta de red modo NAT. Hasta ahora eso es lo que tenemos, nada más que eso, ¿ya? Vamos a empezar a entrar. Si quieren, si pueden ir haciéndolo simultáneamente los dos, bien. Si no, lo hacen en uno y lo hacen, repiten los mismos pasos en el otro, ¿ya? No hay problema con eso. Pero la idea es que esta configuración base la tengan las máquinas, la máquina server ya desde antemano. Ya. Cuando terminaba la instalación, lo primero que les pedía era cambiar la contraseña, ¿cierto? O crear una contraseña de superadministrador, y la política que pedía era tener 6 caracteres mínimos y usar alfanumérico, ¿cierto? Nosotros vamos a cambiar ese parámetro en un momento más. Solamente la instalación, nada más. Nada más, la instalamos, nada más. De hecho, hoy día vendría siendo la configuración y el preparación, y el sábado sería implementación. El sábado hay que quedar andando ya los servidores preparados. Ya. Primer paso en los servidores, ¿ya? Paso 1, y esencial que trabajen acá, es crear cuentas de usuario. Lo primero es crear cuentas de usuario. Solamente nosotros vamos a ocupar la cuenta administrador o administrator cuando estemos trabajando localmente en la máquina, directamente en el servidor. Pero una vez que ya implementemos direccionamiento IP y configuración remota, no lo vamos a trabajar más con el administrator, va a ser con una cuenta, ¿cierto? Una cuenta con privilegios de administrador, ¿cierto? Para trabajar directamente desde el cliente. Esa es la idea de prepararlo. Entonces lo primero es crear cuenta. Para crear esta cuenta se hace en ambas máquinas, en la pestaña Computer y en la pestaña Management. Ya, Management. Ahí lo podemos ir repitiendo en uno, después en el otro. Uno lo hacemos de ejemplo y el otro de práctica. Entonces, Computer en Management. Management. Lo mismo en el otro. Computer Management. Ya, una vez que abra, ¿cierto?, la pestaña Management, va a aparecer el centro de configuración del servidor.
Y en este centro de configuración, Management, hay una pestaña, ¿cierto?, que dice Configuration y más abajo dice Local User and Group. Tenemos que llegar hasta esa ruta. Lo mismo acá, ¿cierto? Server Manager, Configuration, Local User and Group. Ya, Local User and Group. Entonces vamos a ver dos directorios, User y Group. Vamos a entrar a User y User en el otro. Y nos vamos a dar cuenta que por defecto trae el usuario administrator y un usuario invitado que viene en modo deshabilitado, ¿sí? Nosotros necesitamos crear un usuario más. La forma bien sencilla de crear el usuario acá, ¿ya?, es sobre la pestaña de implementación, botón derecho, New User. New User. Ya. El New User, lo voy a ir abriendo también acá, abre una pestaña de configuración en la cual tiene varios parámetros a cambiar y el más importante de todo es el primero, el que se llama username, porque ese es el usuario con que usted inicia sesión. El otro solamente es el descriptivo o el nombre que me muestra en pantalla. ¿Ya? Se recomienda que cuando ustedes creen un nombre de usuario usen la siguiente estructura: inicial y apellido, inicial de nombre y apellido. En ejemplo, por ejemplo, en mi caso sería Eroriana, así. No usar espacio, no usar letra ñ. ¿Ya? Inicial y apellido. En los dos. Puede ser el mismo usuario en los dos. El nombre de usuario no va a ser el mismo nombre del servidor. No puede llamarse mi máquina Eroriana como máquina en sí. ¿Ya? Es una condición y no puede tener más de 16 caracteres de largo el nombre. Puede ser mayúscula, ¿no? Puede ser mayúscula. Pero ojo, si lo haces con mayúscula, No, pero el username. el username puede ser con mayúscula, pero si tú cuando lo digitas tiene que ser Igual. con mayúscula después. Por eso, ojo con esto. Acuérdate del nombre que le vas a dar para conectarte después a la máquina. No sé, una pregunta. Ya en full name, yo por ejemplo escribo mi nombre completo, que ese es un descriptivo en realidad. No representa el de inicio de sesión, porque a veces se confunden. Dicen, no, pero es que yo le di este nombre para entrar. El que vale es el username. Es el válido. O sea, usted lo maneja eso ya. ¿Ya? Y abajo en descripción usted explica para qué lo está creando. Ahí, bueno, usuario de conexión remota. Usuario de conexión remota. Luego la deshabilitan, una pestaña que viene marcada como el usuario debe cambiar inicio sesión, la desmarcan. O si no, cada vez que inicie sesión va a tener que cambiar la contraseña y elige password nunca expira. Password nunca expira, en ambos. De ahí la contraseña también con las mismas políticas, ¿cierto? 6 caracteres, mayúscula y minúscula, número y letra. Password nunca expira, en ambos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Sí, no hay mucha dificultad hasta acá. Y crear. Nada más que eso. Crear y close. Debería estar el usuario creado, ¿cierto? Ya, error de contraseña, lo primero. La contraseña no cumple los requisitos de la complejidad. Ese error te va a salir. ¿Cierto? No cumple las políticas de seguridad. ¿Cuál era la versión que había que instalar del Windows Server? Standard Edition. Full. Hay dos versiones. Una dice Core y otra dice Full. Full Installation. Full Installation. Core es solamente con PowerShell, con línea de comando. Y la Full es la que tiene interfaz gráfica. Entonces, Standard Edition Full. El usuario que tenemos creado, ¿cierto? Que lo vamos a ocupar para conexión remota y vamos a trabajar mucho con ese usuario en vez del otro. Tenemos que ahora agregarlo a algunos grupos para darle privilegios, ¿ya? Y esto se repite en ambos usuarios creados. Entonces yo los privilegios pincho sobre el usuario que tengo y voy a Properties. Ahí voy abriendo las dos pestañas para que vamos viendo. Properties. Y
lo que configura en Properties es agregarlo a un grupo que va a hacer ciertas cosas en la máquina. Y eso se hace en member of, miembro de. Por defecto se fijan que viene en un grupo. ¿A qué grupo pertenece? User. Por lo tanto no podemos hacer nada con ese usuario. Nada. Lo primero que vamos a hacer ahora es removerlo de ahí. Le vamos a quitar esa funcionalidad. ¿Cierto? Pinchar y remove. Hay que sacarlo de ese grupo. Pinchar y remove. Y tenemos que agregarlo a varios grupos. ¿Ya? Varios grupos. Ojo, aquí hay una atención. Cuando usted esté configurando un usuario en un servidor Windows Server, no por ser administrador significa que hace todas las cosas, sino que aquí las políticas cambian. Es distinto a un sistema operativo desktop. Cada rol al que lo voy a agregar tiene cierta función. Por lo tanto, yo podría ser administrador, pero no significa que me conecte en forma remota. O podría ser administrador, pero no puedo hacer respaldo. Entonces, cada grupo hace alguna cosa específica. Yo lo agrego como usuario o grupo de respaldo, grupo de conexión remota, grupo administrador y así voy sucesivamente. Entonces, para agregarlo a los grupos, pincho en add, añadir, añadir, añadir y advance. Add y advance. ¿Ya? Advance. ¿Qué grupos le aparece? Ninguno, ¿cierto? Para mostrar los grupos, ¿cierto? Pincha Find Out, buscar ahora. Y se va a desplegar el listado. Todos los grupos. Find Out y van a aparecer. Ahí se dan cuenta que hay muchos grupos para distintas tareas en el servidor. Ya. ¿A qué grupos tiene que pertenecer este usuario que estamos creando? Esa es la pregunta ahora. Tiene que pertenecer a más de uno. Y los grupos son los siguientes. Este usuario primero tiene que ser o pertenecer al grupo administradores. Yo puedo pinchar varios o puedo tomar varios grupos al mismo tiempo, ¿cierto? Para hacerlo de una sola vez. Con la tecla Control usted va seleccionando. Controlar presionada y pincho que pertenezca a administradores. Segundo grupo debe pertenecer a Remote Desktop User, ¿cierto? Al usuario de escritorio remoto. Entonces, lo toma a administradores, usuarios de escritorio remoto, y el último grupo que lo va a agregar es a Replicator, para permitir hacer respaldo. Son 3 grupos. Administradores, Administrator, Remote Desktop User y Replicator. ¿Cierto? Pincha los 3. Y ahí, OK. Y ahí le van a aparecer que lo estamos agregando 3 grupos. ¿Ya? Luego, OK. Ahí están los 3 grupos agregados. Aplicar y OK. Y repite lo mismo en el otro usuario de la otra máquina. A ver si se recuerdan cómo se hacía. Voy a salir. ¿Cómo era el proceso? A ver. Primero, Properties. Luego, Member of. Hay que sacarlo. Eso, muy bien. Ya. Advance. Cargo los grupos ahora. Find Now. Y sería Administrator, Replicator y Remote Desktop User. Ahí están los 3 grupos. OK y OK. Entonces, paso 1 ya tenemos algo. Tenemos ya el usuario. Paso 1. Siguiente paso es inmediatamente cerrar sesión y entrar con ese usuario. ¿Sí? Empezar a usarlo inmediatamente. O cambia de usuario o cierra sesión, como usted quiera. Ahí está. Log off. ¿Cierto? No apagar la máquina, sino solamente cerrar sesión. Log off. En inicio, al lado del candado de arranque. Log off. Log off. ¿Ya? Y entra con el usuario que recién creó. Y aparecen los dos usuarios, ¿cierto? Ojo, ahí me dice Rodrigo Orellana, pero en realidad el usuario es R. Orellana. Ese es el que muestra en pantalla. Y ahí se confunden cuando quieren entrar después remotamente. Escriben ese usuario y ese no funciona. ¿Ya? Y ahora entra con el nuevo usuario. Recuerden que arriba, en el menú de VirtualBox, está el teclado para enviar el comando de la secuencia controlar suprimir. Que a veces no la encuentran.
Bien hasta ahí, ¿cierto? Bien hasta ahí, ¿cierto? Segundo paso que vamos a hacer en la máquina, recuerden que estamos preparando el servidor, lo vamos a optimizar para las configuraciones de hosting, es lo siguiente. Ahora vamos a ir a las propiedades del servidor, Computer Properties. Y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que cambiar nombre en la máquina, agregarlos a un grupo de trabajo y optimizar una memoria virtual. ¿Cómo lo hacemos esta parte? ¿Cierto? Cambian a Chain Setting. Chain Setting. Y ojo, recuerden la cantidad de memoria RAM que le aplicaron porque vamos a configurar algo con esa memoria RAM. Tenemos que recordar cuánto le dieron. Porque algunos le dieron 1 GB, otros le dieron 512. Hay que recordar ese parámetro. Ya. Change Setting. Change Setting. Change Setting, continuar. Ya. Lo primero, a una de las máquinas tenemos que elegir cuál máquina ahora va a ser servidor DNS. ¿Ya? Para darle un nombre específico. ¿Ya? La máquina que va a ser DNS, la de mayor RAM, ¿cierto? Se va a llamar con un nombre único. ¿Se acuerdan cómo se llaman las máquinas DNS? Tienen un nombre. NS1. Eso, muy bien. Tiene que llamarse NS1 en descriptivo y también como nombre de máquina. Chain y le damos nombre NS1. Bien hasta ahí, ¿cierto? Grupo de trabajo, vamos a darle un grupo, vamos a llamarnos informática. ¿Sí? System Properties. ¿Cierto? System Property. Y eso, Chain. Chain Setting. sí. Ya. Nombre. Si el primero se llama NS1, ¿ya? Y ese vamos a dejarlo por defecto como servidor DNS, ¿ya? El segundo se va a llamar NS2. Y ese va a ser el servidor de aplicación o servidor de base de datos, ¿cierto? Lo que queramos. Pero el primero tiene que llamarse NS1. ¿Ya? NS1. No. Chain. El otro se va a llamar NS2 y grupo de trabajo informática. Ya, entonces ya definí, ya sé cuál va a ser mi DNS, el NS1. Ese tiene que ser un nombre, es un estándar internacional, ¿se recuerdan? Todos los servidores DNS se tienen que llamar NS1 para que se comuniquen con servidores DNS de otra jerarquía. Con los de NIC, con los ROT, con todos esos tipos de servidores. Ya aplicar. Sin reiniciar todavía, porque le va a decir reiniciar máquina. ¿Ya? Sin reiniciar todavía. Sin reiniciar todavía. Porque le dice reiniciar, ¿cierto? Ahí vamos a la misma pestaña. Cuando tengamos lo listo, hacemos el reinicio. Tenemos que estar situados en la misma pestaña System Properties. Ya, la misma. Paso 2. Vamos a habilitar el acceso remoto al servidor. Y este acceso remoto, ¿cierto? Sin reiniciar. Sí. Les dice que bienvenido a Grupo de Trabajo Informática, ¿cierto? Pero no reinician todavía. La idea es que nos situemos en esta pestaña y en esta misma pestaña vamos a seguir trabajando ahora en la pestaña remoto. ¿Ya? Remote. ¿Ya? Remote. Y vamos a habilitar el acceso remoto al servidor. Recuerden que desde el cliente vamos a entrar a la máquina a configurar después y a trabajar sobre ella. Por defecto viene deshabilitado y seleccionan la pestaña del medio. ¿Cierto? La que dice Allow Connection from Computers. ¿Cierto? Me dice o me asegura que desde cualquier versión de Windows, de otro sistema, me voy a conectar remotamente. ¿Ya? Es la del medio. Y donde dice Select User, ¿qué usuario debería estar ahí? El que creamos, muy bien. Ahí revisa. Perfecto, está. Está ok. Y aplicar. Sin reiniciar todavía. Sin reiniciar todavía. Y hace lo mismo en el otro.
Si no está, lo elige. Y si está, lo deja. Por ejemplo, selecciono permitir conexiones de escritorio remoto, que es la del medio. Reviso, siempre revisen ahí. Si está, ok. Y si no está, debería agregarlo. Lo dejo ok. Sigo en System Properties. No reiniciemos todavía. Seguimos en la misma pestaña trabajando. Que nos queda una configuración. La siguiente configuración, ya, esa es la pestaña que dice Advanced. Es la que está al lado de Remote. ¿La pillaron? ¿Sí? Sin reiniciar todavía. La pestaña Advanced. Y en la pestaña Advanced, lo primero que vamos a hacer es optimizar el rendimiento del equipo y agregar una memoria virtual. Yo les voy a explicar lo que es la memoria virtual. Performance Settings. Ya. Usted ahí elige ajustar para obtener una mejor performance. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor? Va a sacar rendimiento gráfico y va a optimizar el procesador para los servicios o roles. ¿Cierto? Lo va a preparar. O sea, ese 25% de rendimiento que estamos quizás desperdiciando en la interfaz gráfica, la vamos a bajar un 15%. Y ese 10% lo vamos a ganar ¿para qué cosa? Para el funcionamiento de los servicios. ¿Ya? Tan atractivo no se va a ver, pero sí va a ser más funcional. ¿Ya? Y aplicar. Ajustar para tener mejor performance y aplicar. Ahí mismo donde estamos, al ladito, hay una pestaña que dice Advanced. Y aquí está la diferencia de los servidores. Un servidor, cuando se instalan roles que ya están en la máquina, se deja configurado o preparado para servicios segundo plano. Si a este servidor se le van a instalar programas, ¿cierto? Se ajusta su rendimiento para programas. Ya. Por ejemplo, el que va a ser DNS, ¿qué va a ser este? ¿Qué debo seleccionar? ¿Programas o servicios en segundo plano? Servicios, porque es una funcionalidad de la máquina. Pero en cambio, este que va a ser, por ejemplo, servidor de base de datos, elegiría eso, Programs. Esa es la diferencia. SQL Server. Claro. Entonces esta es la diferencia. Chao. ¿Qué queda pendiente acá? ¿Ya? Aquí dice lo que queríamos llegar. Memoria virtual. Aquí vamos a tener pinch and chain. Por defecto, ¿cómo viene el servicio deshabilitado, cierto? De memoria virtual. Vamos a tener que habilitarlo. Desmarcan la pestaña. En ambos lados, desmarcan la pestaña. Y pinchan Custom. ¿Bien hasta ahí? Y se activan las casillas. Lo que deben elegir acá, es el siguiente parámetro. Pide una memoria inicial y una memoria máxima. La memoria inicial tiene que ser igual a la memoria que tiene físicamente en la RAM. Por ejemplo, mi equipo lo hice de 1 GB, la memoria inicial tiene que ser de 1 GB. Y la memoria máxima tiene que ser el doble de la inicial. Si la inicial fue de 1 GB, la máxima va a ser 2048. Entonces, ese espacio lo vamos a reservar para memoria de paginación. Y luego seteo, set. Si tu memoria fuera de 512, ¿cuánto sería tu memoria inicial? 512 y tu máxima, 1 GB. Siempre el cálculo así. ¿Qué pasa, por ejemplo, si cambio RAM o le agrego más RAM a la máquina real? Debo ir nuevamente ahí y editarlo. Si le quito RAM física, debo editarlo. Siempre tiene que ser acorde a la cantidad de RAM que usted tenga, ¿ya? En este caso, si a la máquina le dimos 1 GB de RAM, la memoria inicial va a ser 1024 y la máxima 2048. Nunca la memoria máxima debe sobrepasar a la memoria que soporta el sistema operativo. ¿Ya? Nunca. O sea, yo no es que le pongo un número al azar. Le pongo 4096 GB. No funciona así. Tiene que ser a lo máximo que soporta el servidor. Esta versión, Windows Server 2008, máximo de RAM que puede tener 2 GB. 2 GB soporta. ¿Ya? Y luego setea. Tiene que ser de acuerdo a la RAM que tenga. Si la suya es de 512, comienza con 512 y el máximo es 1024. Siempre es de acuerdo a eso. Y después setea. De ahí, aplicar. Lo último que vamos a hacer antes de reiniciar la máquina completa
es deshabilitar, ¿qué cosa? El firewall. Tenemos que bajar el firewall del sistema operativo. Sin reiniciar todavía. Porque nos pregunta, ¿cierto? ¿Desea reiniciar? Le digo que no. Reiniciar después. Y es bajar el cortafuegos. Don Juan, ¿dónde se baja el cortafuegos? ¿Se acuerda, no? Panel de control. Sí. Panel de control. Windows Firewall. ¿Cierto? Lo voy a hacer en los dos. Panel de control. Windows Firewall. Y hay una pestaña que dice encender o apagar el cortafuegos. Nosotros vamos a bajarlo completo y después vamos a empezar a hacer lo que se llaman excepciones. Empezar a liberar o abrir algún puerto del servidor para las aplicaciones que van a correr sobre ella. Hay que hacerlo uno a uno después. Primero bajo todo, ¿cierto? Y le digo, bajo todo el cortafuegos. Y el sábado vamos a empezar a abrir uno a uno los puertos. Si va a ser servidor web, vamos a abrir el puerto 80, el 443, para el FTP el 21, para el motor de base de datos va a ser el 1433 y el 30.000, de acuerdo a las cosas que vamos a ir aplicando. Cada puerto asocia a un servicio de los protocolos de capa 4. ¿Ya? Hasta ahí. Vamos a hacer un reinicio, ahora sí en la máquina. Ahora sí la podemos reiniciar. Recuerden que cada vez que usted realiza un reinicio, debe registrar por qué lo va a reiniciar o por qué lo va a apagar. Por eso aparece ese mensaje, ¿cierto? ¿Por qué será? ¿Qué sentido tendrá? No se está pagando siempre, ¿cierto? Tiene que pagarse por algo muy específico. Entonces ahí por mantenimiento, por instalación, por configuración, etc. Si son diferentes, saben diferentes. Es el... Y hago el reinicio. ¿Cuál es el que decía R2? Ah, no, ese no era. Profe, ¿cuál era el servidor que habían instalado? El que decía 32 bits. Dice Windows Server 2008 32 bits. De todas formas, igual le va a funcionar el taller. Ya, la última tarea para que terminemos. ¿Le funcionó, Eduardo? Prueba, mira. Listo. Lo último que nos queda es hacer la replicación de los discos, ¿cierto? El servidor no puede estar con un solo disco duro, eso es como también una base, una regla de oro en una máquina que va a cumplir varios roles, ¿cierto? No podemos depender de un disco duro. De hecho, cuando hicimos la visita al sexto piso, ¿cuántos discos tenía el servidor? Tenía 2 replicados, ¿cierto? En un RAID. Nosotros vamos a hacer lo mismo también en esta máquina. Incluso podría tener más discos. Un RAID 0, RAID 1, 3, 5 y 7, que depende de la cantidad de discos duros que tenga. Siempre que sean en modo par. Siempre los discos par. ¿Ya? Pueden ser 2, de 4, 6, 8, 16 discos de acuerdo a lo que soporte la placa del equipo. Ese servidor HP, ¿cuánto soportaba? ¿Se acuerdan? 8 slots tenía, ¿cierto? 8 slots de disco. Ya, ese es un RAID 5. Para lo que vamos a hacer nosotros ahora es lo siguiente. Técnicamente sabemos que hay 2 discos instalados físicamente, pero lógicamente ¿cuánto estamos viendo? 1 en este momento. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Es nuevamente ir a la pestaña Management, que la hicimos al principio, esa configuración cuando creamos el usuario, el Management. Y al final del Management van a encontrar una herramienta que dice Storage y Disk Management. ¿Ya? Entonces vamos a ir a Storage y Disk Management. Y les va a salir un asistente, lo cancelan el asistente que aparece. Disk Management, cancelan el asistente. ¿Ya? Y van a tener lo siguiente, van a aparecer,
¿cierto?, los dos discos instalados, el disco 0 y el disco 1, en el cual está el sistema operativo, y el otro disco es el que lo agregamos. Si no lo tengo, lo puedo agregar en cualquier momento, ¿cierto? Tengo que apagar la máquina y agregar un disco de las mismas características. Para poder hacer esta replicación entre ambos discos, como que trabajen en conjunto, lo que debo considerar son los siguientes factores. Los discos tienen que ser iguales. ¿En qué sentido? Misma velocidad. Si el disco 0 era de 7600 revoluciones por minuto, 9600 o 10000, tiene que ser el otro de 10000. Segundo, tienen que ser del mismo tamaño. Si el primero es de 1 tera, o en este caso 20 gigas, el segundo tiene que ser 20 gigas. Tercero, tienen que ser de la misma tecnología. Si el primero es un SATA, el segundo SATA. ¿Ya? Y en algunos casos, en los servidores IBM, hay un requisito más específico que me indica que tienen que ser de la misma marca, mismo fabricante. ¿Ya? En otros servidores no es tan como requisito principal y pueden ser de diversos fabricantes. Puedo tener un Verbatim, un Imation, un Maxtor, ¿cierto?, un IBM. ¿Ya? En este caso no nos requiere porque es VirtualBox. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero en este disco para que esto funcione? Lo primero que vamos a hacer es transformar los discos de modo. Si yo destaco acá, me dice que está en un modo que se llama básico, ¿cierto? Modo básico, modo básico. ¿Cuál es la característica de un disco que esté en modo básico? Primero va a estar en color azul en el administrador de disco. Y segundo, es un disco al cual le puedo hacer particiones. Este disco yo lo puedo particionar hasta en 4 partes. ¿Ya? En un sistema operativo de escritorio se hace eso. En un servidor los discos no se particionan. Yo los veo siempre como una sola unidad lógica. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar este disco de básico a un disco que se llama de modo dinámico. Al transformarlo en modo dinámico, yo voy a poder hacer un write en los discos duros. ¿Qué gano y qué pierdo con esto? Si lo transformo en modo dinámico, nunca más puedo hacer partición en el disco. ¿Pero qué gano? Puedo hacer replicación de disco. ¿Ya? Entonces, botón derecho sobre los discos duros acá, aquí, y me dice convertir a disco dinámico. ¿Ya? Convertir a disco dinámico. Y me detecta el disco 0, y le doy OK. Y lo convierto. Ahí me dice que este proceso es irreversible, este disco, ¿cierto?, va a crear una sola partición, etc. Y le digo OK. Y en el otro, lo mismo. Botón derecho, convertir a disco dinámico. ¿Se fijan que esta herramienta todavía no hay ninguna que aparezca habilitada? Después se van a habilitar para hacer lo que dicen los write ahí, convertir a volúmenes write y otras cosas. Disco básico no hace eso, disco dinámico sí lo hace. Convertir a disco dinámico, OK, y convertir. ¿Cierto? Dice que está en disco dinámico y está en un estado verde, ¿cierto? Entonces ahora, el disco 0, al ser un disco o estar en estado verde, me va a permitir hacer lo siguiente, o lo que vamos a transformar. En realidad nosotros tenemos dos discos físicamente instalados, el disco 0 y el disco 1. Y se van a ver como si fuesen uno solo, van a trabajar en conjunto. Por lo tanto, todo lo que yo haga en los discos duros va a estar replicado en ambos. ¿Ya? Por lo tanto, tengo menos tolerancia a fallas. Si pierdo un disco, en el otro está todo. El sistema operativo está en los dos copiados, los archivos están en los dos copiados. Los dos trabajan al mismo tiempo simultáneamente. ¿Ya? Por lo tanto, si falla un disco, yo podría iniciar con cualquiera de ellos. Entre más discos duros tengo, menos probabilidades de fallo. Entonces, para generar un RAID, ahora, yo debo hacer lo siguiente. El disco 1 dice que está en estado desconocido o offline. Lo que vamos a hacer con este disco es habilitarlo, ¿cierto? E inicializar disco. Y le doy OK. ¡Pum! Ese lo hicimos, claro, cuando hicimos la instalación. Inicializar disco. Lo inicializo. Yo lo agregué recién. ¿Sí? Lo puede hacer en cualquier momento, lo puede apagar y después lo agrega. Tiene que apagar la máquina y lo hace. Y el último paso que nos queda, este disco ya está inicializado, ya por lo tanto la placa write lo va a conocer, la placa de hardware físico del servidor, y lo último que hago es esto. Sin partido no tiene nada el disco, no hay nada, particionado ni nada. Sí, nada. ¿Qué viene ahora? Fíjense lo siguiente. El disco ya se inicializó y estoy sobre el disco 0, pero en la pestaña derecha, y ahí me dice algo. ¿Qué dice ahí?
añadir mirror o añadir espejo. Por lo tanto, ahora el disco 0 se va a espejar en el disco 1. ¿Ya? Me da las instrucciones, me dice que para poder transformarlo tiene que ser dinámico. Le digo OK. Y fíjense lo que va a empezar a pasar ahora. ¿Qué pasó con los discos? Los dos son discos volumen C. Y se están sincronizando. ¿Ya? Lo que empieza a hacer, recuerden que el disco 1 estaba vacío. Entonces el disco 0 ya tenía información. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Se están igualando. Se están clonando entre sí. Para que sean iguales, sean uno solo. ¿Cómo era para...? Añadir mirror en el otro. A ver, ¿qué está ahí? Ahí. Sácale. Y se empiezan a Arriba. sincronizar. Ahí no. Salta de ahí. Clica ahí. De ahí lo dejamos sincronizando. Ahora pone arriba. ¿De qué depende el tiempo de sincronización? Del tamaño de los discos duros y de la información que hayan tenido previamente. Disco uno y pone no se cae. Y ahí se está sincronizando. Y ahí se empiezan a sincronizar. Ya. Sí. Y listo, y ahí se dejan. Al otro, no. Una vez que termina la sincronización, ¿cierto? Lo apaga. Se demora de acuerdo a la velocidad de la velocidad de los discos duros primero y la información que tengan y el tamaño. ¿Qué pasaría si más adelante se quema este disco, el C, el disco 0? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál sería la solución? ¿Debo apagar el servidor para cambiarlo? No, po. Se falla, tomo un disco de las mismas características y lo voy a colocar en el slot correspondiente. ¿La primera?